Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Aquí vamos a ver una clase, la continuación del tema de farmacología antihipertensiva. Como ya vieron algunos videos anteriormente, hemos visto la parte fisiológica del sistema renina-angiotensina-aldosterona o RATA y sistema nervioso simpático, ¿no? Hemos visto que estos dos sistemas son muy importantes para modificar la presión arterial, ¿no? Produciendo, ¿no?, vasoconstricción o aumento del volumen intravascular por medio de aldosterona o vasopresina, ¿no? Entonces, y también hemos visto la parte fisiopatológica el día de ayer, ¿no? La parte fisiopatológica de la hipertensión arterial, que habían factores modificables como el estrés, como el consumo de sal, consumo de cigarro, ¿no?, y obesidad. Que esos factores nos iban a desencadenar el proceso de vasoconstricción mediante la activación de nuestros dos sistemas, uno de respuesta rápida, el sistema nervioso simpático, y otro el de respuesta más lenta o tardía, el sistema RATA, ¿no? Entonces los fármacos antihipertensivos, que vamos a mencionarlo cada uno su mecanismo de acción en este episodio, tratan de contrarrestar esa vasoconstricción y ese aumento de volumen, intravascular por medio de la aldosterona, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen nuestros fármacos antihipertensivos. Volviendo a repetir, tratan de inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tratan también, por otro lado, a nivel cardíaco, de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción, disminuir la fuerza de eyección del corazón, ¿no?, por medio de los beta bloqueadores. Y también tenemos otros fármacos que son los bloqueadores de canales de calcio, que son vasodilatadores, que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a ver entonces nuestros fármacos antihipertensivos. Los de primera línea hay que recordar que son los IECA, ARA2, bloqueadores de canales de calcio o antagonistas cálcicos, beta bloqueadores y diuréticos, ¿sí? Son nuestros de primera línea. En este episodio vamos a ver solamente lo que son los mecanismos de acción de una parte de los fármacos que vamos a tocar a partir de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, comencemos a hablar de los mecanismos de acción. Entonces, tenemos por este lado, vamos a empezar por este lado. Tenemos al corazón, ¿no? El corazón, tenemos fármacos que disminuyen la precarga. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay que conocer antes qué es precarga y qué es poscarga, ¿ya? Aquí tenemos conceptos fisiológicos de cada uno. Precarga es la carga previa al inicio de la contracción. Consta del retorno venoso que llena la aurícula y posterior al ventrículo. O sea, es la sangre que proviene por medio de estas dos venas, ingresan al corazón. Y del corazón, a la parte derecha, a las aurículas, pasa al ventrículo. Entonces, ese es la precarga, es la carga previa, ¿no? La carga previa, lo que llega al corazón. La volemia que llega al corazón. Tenemos por otro lado la poscarga. La poscarga es la tensión desarrollada en la pared ventricular durante la expulsión. Depende de volumen sistólico, grosor de la pared y presión de la aorta. Entonces, es la tensión desarrollada en la pared ventricular durante la expulsión por medio de la aorta, ¿no? Aorta ascendente y una aorta descendente o abdominal, ¿no? Entonces, y esto está influenciado por volumen sistólico, el volumen que entra a nuestro corazón, el volumen que ingresa y que es eyectado, ese es el volumen sistólico. El grosor de la pared es las paredes del ventrículo, ¿no?, formado por musculatura, ¿no?, por los miocitos.
Entonces, cuando estos están engrosados o una hipertrofia ventricular, ¿ya? Que es una alteración, la hipertrofia ventricular. La hipertensión arterial, lo que hay que conocer antes de seguir es que el proceso de vasoconstricción y el proceso de aumento de volumen intravascular por medio de aldosterona, lo que produce es muy bien, acabo de silenciar el celular para que no nos moleste el sonido. Entonces lo que produce el corazón, perdón, el estado de vasoconstricción y el aumento de volumen intravascular por medio de aldosterona y vasopresina es el efecto dañino, perjudicial a largo plazo, es que nos produce una hipertrofia a nivel de los ventrículos, a nivel del ventrículo izquierdo, más propiamente dicho. A nivel del ventrículo izquierdo, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Eso es lo que nos produce la hipertensión arterial a largo plazo. No solamente a nivel del corazón, también nos produce a nivel de las arterias. A nivel de las arterias hay una disfunción endotelial, que eso lo vamos a ver en un episodio más adelante, llamado la fisiopatología de la aterogénesis, cómo la hipertensión arterial está vinculado a los procesos de aterosclerosis, ¿sí? Y la aterosclerosis nos va a producir, ya no es parte de la fisiopatología del síndrome coronario agudo, que es parte de nuestros temas de farmacología cardíaca. Bueno, entonces la hipertensión arterial nos produce hipertrofia ventricular izquierda y nos produce también disfunción endotelial a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? A largo plazo. Entonces, sigamos, ya tenemos el concepto de precarga y poscarga, ¿no? Entonces, los fármacos que modifican la precarga son los diuréticos, que vamos a ver cuáles diuréticos tenemos, ¿sí? Son los diuréticos. Los diuréticos producen una disminución de la precarga, Mientras tanto que fármacos que disminuyen la poscarga tenemos IECAS, calcio antagonista y ARA2. Tenemos esos fármacos que disminuyen la poscarga. ¿Cómo la disminuyen? Simplemente disminuyendo la resistencia vascular periférica. En la vasoconstricción hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto nos lleva a un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces la vasoconstricción nos aumenta la resistencia vascular periférica y esto nos produce un aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos produce la vasoconstricción, ¿sí? Y lo que hacen entonces nuestros fármacos que tenemos aquí, los fármacos que disminuyen la poscarga, IECAS, calcio antagonista, ARA2, es disminuir la resistencia vascular periférica en los vasos sanguíneos, ¿no? Disminuye. Y ese ventrículo izquierdo puede eyectar el volumen sistólico, ¿no? El volumen intravascular a los distintos órganos, ¿no? Por medio de las aortas. Entonces eso es lo que hace estos fármacos, disminuyen la resistencia vascular periférica y al tener una disminución de la resistencia vascular periférica, las aortas van a estar más dilatadas y no va a haber una resistencia para que el volumen se expulse, ¿no? Entonces, son fármacos que disminuyen la poscarga. Tenemos fármacos que intervienen en la pre y poscarga. Tenemos los diuréticos y vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores tenemos? Nitroglicerina, nitroprusiato e hidralazina. Todo esto vamos a conocer en su mecanismo de acción. Igual de todos estos fármacos, lo tenemos acá. Bueno, entonces conociendo los fármacos que disminuyen la precarga y la poscarga y ambos, pre y poscarga, tenemos que conocer los mecanismos de acción de todos estos fármacos que hemos citado, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por este lado.
tenemos los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos vamos a ver el mecanismo de acción de dos fármacos antihipertensivos de primera línea, los IECAS y los ARA2. Los IECAS lo que hacen es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la angiotensina no va a poder cumplir su activación en su receptor, ¿no? No va a producir su activación en su receptor. Entonces, eso es lo que hace el mecanismo de acción, nada más. En su receptor AT1, ¿no? El receptor de angiotensina que produce vasoconstricción son los AT1, ¿no? Tenemos entonces otro fármaco llamado ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2 son fármacos antagonistas de los receptores AT1. Y uno de los receptores ubicados de AT1 se ubican en los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces estos fármacos lo que hacen es bloquear propiedad antagonista, bloquear, ocupar el receptor y no producir modificación celular. Entonces se bloquean y la angiotensina no puede cumplir su función en estos receptores. Por tanto, no va a haber vasoconstricción, sino lo contrario, va a haber vasodilatación. Vasodilatación porque la angiotensina 2 va a hacer efecto en sus receptores que hemos visto en fisiología, AT2 que producen vasodilatación, ¿no? Entonces los receptores AT1 encontramos a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del hipotálamo que hemos visto en fisiología y a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? En esos tres lugares encontramos estos receptores. Y todos ellos son bloqueados por nuestro fármaco ARA2. ARA2 y ECA son bastante usados en pacientes con insuficiencia renal crónica y también son nefroprotectores, que vamos a ver luego por qué. Porque son antiproteinúricos. Ya, vamos a ver esa más adelante. Por ahora el mecanismo de acción que ya lo hemos visto en la anterior clase, pero volviéndolo a hacer una retroalimentación para que se nos quede definitivamente su mecanismo de acción. Por otro lado tenemos a la función de los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas se dividen en dos tipos, ¿no? Que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos tenemos por este lado al nifedipino, amlodipino, nimodipino, nicardipino, ¿ya? Mientras tanto que los no dihidropiridínicos, que vamos a conocer en la clase de... Aún nos falta ver con más detalle los fármacos calcioantagonistas, las interacciones, su uso, ¿no? Etcétera, la dosis de los fármacos que vamos a ver en otra clase. Los no dihidropiridínicos son verapamilo y diltiazem. Y vamos a ver que estos fármacos dihidropiridínicos, calcioantagonistas dihidropiridínicos, como los que hemos mencionado, su propiedad farmacodinámica es a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los receptores de los vasos sanguíneos, a nivel de los canales de calcio, de los vasos sanguíneos es su mecanismo de acción. Mientras tanto que el verapamilo y diltiazem se concentra mucho su mecanismo de acción a nivel cardíaco, ¿sí? Que vamos a ver luego por qué. Bueno, entonces estos fármacos calcioantagonistas, ¿cómo funcionan? Entonces tenemos acá moléculas o sustratos vasoconstrictoras, como la angiotensina 2, la endotelina y la adrenalina. Estas sustancias vasoconstrictoras van a activar a sus receptores en los vasos sanguíneos, ¿no? No es que ocupen estos tres un mismo receptor, simplemente lo resumí todo, ¿no? La angiotensina 2 va a activar a su receptor AT1, la endotelina a sus receptores de endotelina, la adrenalina a sus receptores alfa 1 que se ubican
en los vasos sanguíneos, ¿no? Así que cada uno con su receptor, ¿no? Entonces estos sustratos, que son vasoconstrictores, producen vasoconstricción, activan a su receptor. Al activar a su receptor, activa el segundo mensajero, proteína G. Estos activan los canales de calcio en los vasos sanguíneos. Entonces, calcio va a pasar de afuera hacia adentro. Todo movimiento de calcio, como hemos visto en sistema nervioso, que creo que quedó bien entendido eso, todo movimiento de calcio de afuera hacia adentro en una estructura va a producir un efecto, ¿sí? Aquí el efecto, el movimiento de calcio de afuera hacia adentro va a producir la contracción. Recuerdan que en neurotransmisores la entrada de calcio producía un movimiento, ¿no? El movimiento era la liberación de los neurotransmisores. Aquí el calcio lo que produce es contracción, ¿ya? Contracción, o sea, hay un estrechamiento del diámetro de este vaso sanguíneo, hay un estrechamiento, un acortamiento, hay una vasoconstricción. Y eso es lo que nos produce esto por el efecto de estas sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a producir el calcio, ¿no? El aumento de calcio dentro de los vasos sanguíneos. Por eso es que hay fármacos con propiedad para bloquear estos canales. Hay fármacos con propiedad para bloquear estos canales. Y estos son los calcioantagonistas que ya los mencioné. Lo que hacen los calcioantagonistas es bloquear los canales de calcio. ¿Qué canal de calcio? Tenemos dos tipos de canales. Tipo L, ¿ya? Los fármacos calcioantagonistas bloquean los canales de calcio tipo L, ¿ya? Porque hay varios tipos. L, N, M, T, ¿sí? Etcétera. Entonces los canales de calcio tipo L son los calcioantagonistas bloquean estos canales, impidiendo que calcio ingrese de afuera hacia adentro de nuestro vaso sanguíneo y este efecto ya no se va a producir, ya no va a haber contracción. A menor concentración de calcio dentro de nuestro vaso sanguíneo, vamos a tener la propiedad de vasodilatación. Y eso es lo que nos producen los calcioantagonistas. Por este mecanismo de bloquear calcio en estos canales, producen vasodilatación. Entonces bloquean los canales de calcio. De esta manera disminuyen el calcio en los vasos sanguíneos y esto nos dará la vasodilatación. Entonces esos son los calcioantagonistas, ¿no? Los dihidropiridínicos, que los tenemos ahí. Bien, vamos por el siguiente. Tenemos otro fármaco antihipertensivo llamado alfa-beta bloqueante. Alfa-beta bloqueante. Estos fármacos alfa-beta bloqueantes, como la prazosina, ¿ya? Que se usa mucho en hipertensiones refractarias, ¿ya? La prazosina, el mecanismo de acción, antes del mecanismo de acción tenemos acá la adrenalina. La adrenalina lo que hace es actuar en su receptor alfa-1 adrenérgico. Al activar a su receptor alfa-1 adrenérgico, que está acoplado a la proteína G, nos produce el efecto de vasoconstricción, ¿no? La vasoconstricción, fisiología, ¿no? Entonces, los alfa bloqueantes, alfa bloqueantes, aquí corregir alfa bloqueantes, no pueden ser beta. Alfa bloqueantes, ¿sí? Fármacos alfa bloqueantes. Entonces lo que hacen es bloquear este receptor alfa-1 adrenérgico y evitan la vasoconstricción. Evitan que la adrenalina active a su receptor y se produzca la vasoconstricción. De esa forma nos da un efecto antihipertensivo, ¿no? Porque la vasoconstricción lo que hace es aumentar la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, eso es lo que producen los bloqueantes, ¿no? Bueno,
Vamos a hablar con más detalle de cada uno de estos fármacos ya en cuestiones de sus, en cuestión de lo que son las interacciones, sus usos, contraindicaciones y dosis en una próxima clase. Hoy día nos limitamos a hablar de la parte del mecanismo de acción. Tenemos también otros fármacos, los fármacos vasodilatadores. Estos fármacos vasodilatadores, ¿ya?